Huye de estos pecados. Escúchalo. Reflexiona y medita con detenimiento. Huye de estos pecados. Voy a compartir contigo hoy una lista de pecados que están revelados en la bendita palabra de Dios, que te pueden impedir, escucha bien lo que te estoy diciendo, impedir que un día seas parte del reino de Dios. Hazlo por amor a Dios y por amor a tu alma. No importa el placer que te dé ese pecado que estás cometiendo. Si aparece en la lista que voy a compartir hoy contigo, huye. Es urgente que escapes por tu vida. Es urgente que te apartes de estos pecados, porque estos son pecados de muerte. Estos son pecados que llevarán a millones y millones de personas a la perdición eterna. Y no me estoy dirigiendo solamente a la gente que está en el mundo, porque hay gente que estando dentro de las iglesias están cometiendo esta clase de pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado ofende a Dios. El pecado te aleja de la presencia de Dios. Y yo te voy a sugerir algo. No permitas que nada, ni nadie en el universo te aleje de Dios. No lo permitas. Mejor que se vayan los amigos, que se vaya el que se quiera ir. Pero nunca, nunca, escúchame bien, hermano de mi alma, nunca permitas que algo te aleje de Dios. Todo lo que te aleje de Dios, sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida, no importa lo que sea. Sácalo de tu vida con urgencia. Porque son millones y millones de personas que ahora mismo, mientras yo comparto contigo esta palabra, que vivieron una vida en esta tierra de placeres, de pecado, de lujurias, de toda clase de maldad, pero nunca le dieron importancia a la bendita palabra de Dios. Y murieron sin Cristo. Murieron sin salvación. Y hoy están lamentándolo por la eternidad, deseando estar escuchando las palabras que hoy tú estás escuchando, deseando tener la oportunidad que hoy tú tienes. Pero lamentablemente para ellos ya no hay una oportunidad. Pero tú que me escuchas, sí tienes la oportunidad de reflexionar, de recapacitar. Quiero invitarte a que por favor abras las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 5, del verso 19 en adelante. Si hay uno de estos pecados en tu vida, escúchame por favor, huye de ese pecado. Huye. No importa el dolor que tengas que pasar, el precio que tengas que pagar o lo que tengas que renunciar. Simplemente huye de estos pecados. Son destructivos, son satánicos, diabólicos, infernales. Porque hoy quiero quitarte la venda de tus ojos. Porque el enemigo no quiere
no quiere que tú sepas esto. Él hará lo imposible por distraerte, por desenfocarte, para que no oigas la palabra. Porque la meta del enemigo es llevarte un día a la perdición juntamente con él. Bienaventurado eres si todavía tienes la oportunidad de oír palabra de Dios. Escucha bien lo que dice esta palabra. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice este libro sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiesta son las obras de la carne. Escucha atentamente. Que son, dice el apóstol Pablo, adulterio. Toma nota. Toma nota cada pecado que va mencionando la bendita palabra de Dios. Y hazte un examen profundo, verdadero, sincero, sin tapujos, sin miedo. Hazte un examen. Olvídate de tu vecino. Olvídate de los que están a tu lado. Olvídate de lo que está haciendo aquel, de lo que está haciendo el otro. Olvídate de los errores de los demás. Hoy quiero llevarte con la palabra a que reflexiones en tu propia vida. Porque muchas veces, por estar entretenidos, viendo los defectos de los demás, hemos descuidado nuestra propia relación con Dios, nuestra propia salvación. El primer pecado que menciona aquí, en esta lista que dice la bendita palabra de Dios, el adulterio. El adulterio es uno de los pecados más destructivos en la raza humana. Causa de dolor, de destrucción, causa de destrucción no solamente del que lo comete, sino de todos los que lo rodean, de toda su familia, de sus hijos, de las iglesias donde se congregan. No podemos ver esto con liviandad. Si tú estás en esa condición, escucha esto. Te lo dice un pastor que te ama. Huye de ese pecado. No trates de cristianizarlo. No trates de justificarlo. No trates de torcer las escrituras a tu conveniencia. No trates de arreglar lo que Dios ha llamado pecado. No. No conviene cambiarle nombre al pecado y caer en el error de pensar de que podemos justificar el por qué estamos viviendo en ese pecado. No hay manera de justificarlo. Hoy el tema es: huye de ese pecado. Huye. No pongas en riesgo tu salvación. Si tú me vienes a decir hoy, es que dice mi pastor, es que dice la institución donde yo me congrego, es que dice el concilio, hoy yo te vengo a decir, esta palabra, este libro, la bendita palabra de Dios, está por encima de lo que diga cualquier hombre. Está por encima de lo que diga un pastor, de lo que diga el papa, de lo que diga el teólogo, el doctor de las escrituras. La bendita palabra de Dios está por encima como máxima autoridad de fe y conducta de la vida de los cristianos.
Huye, por favor. Son millones y millones de personas que están hoy mismo en el infierno por el pecado del adulterio. Millones. Y oye bien las palabras de Jesucristo. Porque Jesús lo llevó un poco más allá. Porque a lo mejor muchos de ustedes que me están viendo en este momento me digan, sí, pastor, pero yo todavía no he ido a un motel. No he ido a un lugar a cometer el acto del adulterio con una mujer. Sí. Y dale gracias a Dios si no es así. Pero si estás en una iglesia codiciando la mujer de tu hermano, tú también eres un adúltero. Y no porque lo diga yo. Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Por eso yo le hago un llamado a la iglesia. Huye de estos pecados. Si tú estás siendo tentado con este pecado, te invito a que por un momento reflexiones, recapacites. Vas a destruir, si eres el varón, a tu esposa, a tus hijos, tu iglesia, la sociedad donde vives y mucho más. Si eres la mujer, recuerda que vas a destruir a tu esposo, a tus hijos, porque nadie amará a tus hijos como su propio padre ni su propia madre. Unos pervertidos sexuales que andan allá afuera le prometen a las mujeres indoctas, sin sabiduría de lo alto, yo amaré a tus hijos aunque no sean míos. Mentiras. Son pocos los hombres que logran amar los hijos de otra persona. Eso usted lo ve diariamente. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos. Y dice la palabra, fornicación. Huye de ese pecado. Son cantidades de jóvenes que están viviendo en el pecado de la fornicación. Es decir, teniendo una vida sexual activa fuera del matrimonio. En el noviazgo son cientos de novios que están viviendo en fornicación. Y yo siento un dolor enorme en mi corazón porque son miles y miles que se van a perder. Sé sabio. Si tú estás soltero en la iglesia y Dios te ha permitido el privilegio de tener tu novia, cristiana por supuesto, porque los cristianos verdaderos no buscan su novia ni su novio allá en el mundo. Porque eso lo establece la Biblia, que no pueden haber yugos desiguales. Bendito sea Dios. Hoy, hermano de mi alma, debido a la tecnología, a los celulares que nuestros jovencitos tienen acceso a ello desde muy temprana edad, fácilmente pueden caer en los pecados de fornicación, porque se citan. Vamos a tal lugar, mi papá no está en casa, ven en este momento, visítame, ven a verme. A medianoche, enviándose fotografías indecorosas, indecentes. Todo esto está pervirtiendo nuestra sociedad y no hay quien alerte a la humanidad. ¿Cuántos embarazos prematuros? ¿Cuántos jovencitas siendo madres a temprana edad
y solteras y tanto carnal que anda caminando por todos lados, que tiene 1, 2, 3 novias y a todas les está prometiendo matrimonio, pero lo único que quiere es estar con ellas en fornicación. Estamos viviendo en una sociedad depravada, hermanos de mi alma. Por eso hoy vengo a hablarte con angustia de mi corazón. Y déjame hablarte esta palabra. Déjame compartir este mensaje contigo. Por favor, huye de ese pecado. Cuando uno está joven, uno se cierra. Uno deja de oír consejo. Pregúntaselo a uno que tenga 40, 50 años, 60 años. Y te aconsejará que no cometas esos errores que hoy estás cometiendo como joven. Que te estás dejando guiar por tus deseos carnales. Por los deseos de los ojos. Por la vanagloria de la vida. Porque te parece que no tendrán consecuencias tus acciones. Cuidado, cuidado. El pecado está llegando delante de la presencia de Dios. Padres que se han vuelto tolerantes, y lo digo con dolor porque esto está ocurriendo aún dentro de las iglesias evangélicas. Que su jovencita, su jovencito trae su enamorado a la casa. Y ahí quedan solos. ¿Quién te ha dicho a ti que esos muchachos se van a guardar para Dios así? Necesitamos poner límites. Necesitamos establecer reglas cristianas que resguarden la integridad y la vida espiritual de nuestros jóvenes. Nadie se atreve a hablar de esta manera porque tienen temor. Porque hoy todo es amenaza. Hoy todo es prohibido. Todo lo bueno es prohibido. Que el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Yo predicaré esta palabra mientras Dios me dé vida. Y Dios me dé la oportunidad de rescatar. Porque hoy tenemos a muchos llorando amargamente porque le fallaron a Dios. Oye consejo. Oye la palabra de Dios. Huye de estos pecados. Adulterio, fornicación. Nuestra sociedad está en un estado moral totalmente, hermano, destruido. Vamos en picada. Vamos en una bajada. Cada día se va deteriorando nuestra sociedad. Nunca en la historia habíamos vivido en una decadencia moral como la que estamos viviendo hoy en día. Nunca, jamás. Y nos parece que todo es fiesta, que todo es alegría, que todo es placer, que todo hay que celebrarlo. No podemos celebrar lo malo. No podemos celebrar la inmoralidad. No podemos celebrar el adulterio. No podemos celebrar la fornicación. No podemos. Porque pagaremos las consecuencias. Te lo puedo asegurar que los juicios de Dios están a la vuelta de la esquina. Y la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por casa. Y si primero comienza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Te estoy avisando de parte de Dios. Huye de estos pecados. Si tú quieres cerrarte los oídos y hacer lo que te dé la gana, pero la sangre de tu cabeza no será sobre mi vida. No será sobre mí. Huye de estos pecados. Estos pecados están provocando la ira de Dios ya.
Tuve la oportunidad de andar en la ciudad de Nueva York, caminando. Tenía un compromiso, no me gusta ir. Y empecé a observar la gente. Y miré una ciudad totalmente depravada. Miré una ciudad que solo puede ser comparado con Sodoma y Gomorra. Miré los hombres destruidos. Me acerqué a mi esposa y le dije, en los tiempos de Jesús, le dije, habían 2 gadarenos. Pero hoy le dije, esta ciudad está llena de gadarenos. Hombres hablando con las paredes, drogados completamente, fuera de sí. Gente atada, pero atada con legiones demoníacas. Sentí no sé, hermano, un dolor tan grande. Me hizo recordar las palabras del apóstol Pablo cuando entró a la ciudad de Atenas. Dice que enardecía su corazón al ver la idolatría del pueblo. Hoy ya no hay hombres que se conmuevan. Hoy ya no hay hombres que giman delante de Dios por la decadencia de la vida espiritual de los seres humanos y de la misma iglesia de Jesucristo. ¿Dónde están los profetas de Dios en estos días? Y no estoy hablando de esos charlatanes mentirosos que dicen que Dios les dijo y Dios no les ha dicho nada. Estoy hablando de verdaderos voceros de Dios. Hombres que prediquen la palabra. Hombres que le prediquen la palabra al pueblo sin quitarle ni agregarle. Por eso hoy vengo a decirte, huye de estos pecados. Escapa por tu vida. Joven, guárdate para Dios. El gran apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe llamado Timoteo. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Y le dijo, huye de las pasiones juveniles. Hoy hay que proclamar esta palabra a toda la humanidad. Huye de las pasiones juveniles. Huye de la pornografía. Tenemos una cantidad de evangélicos atados a la pornografía que pretenden estar viendo videos cristianos en la computadora, en el celular, en su iPad. Y no es eso lo que están viendo. Lo que están viendo a medianoche es pornografía. Y ese es un pecado abominable también delante de la presencia de Dios. Escapa por tu vida. Son legiones demoníacas las que se apoderan de las personas. Por eso es que tenemos gente depravada, con mentes reprobadas, sucias. Por eso es que después entran a nuestros templos y ven a nuestras hermanas indecorosamente, sin pudor, sin respeto, sin valores morales. Por eso es que tenemos tanto violador de niñas, de niños. Huye por favor de estos pecados. Sigue diciendo este libro sagrado. Inmundicia, lascivia. Todos estos pecados son de carácter sexual. Hay una de lascivia, hermanos, que ya usted no se siente seguro ni dentro de la misma iglesia. Usted siente que aún dentro de la iglesia se ha perdido el respeto a Dios y el respeto a su hermano. Hay una malicia de lascivia, porque usted lo puede percibir. Uno lo discierne. Una persona lascívica, se le ven los ojos, la malicia, la maldad. Solo da la vuelta y pasa una hermana y se quedan viendo de la coloría de la cabeza hasta los pies. Y con unas miradas
vulgares. Traigamos nuevamente el temor a Dios a nuestras iglesias. Traigamos la santidad verdadera, la santidad que no se finge, la santidad que se vive, la santidad en el alma, en el corazón. Que no eres cristiano porque te vean, ni porque esté el pastor, sino porque amas a Dios más que a tu propia vida, porque odias el pecado, porque sientes asco y repugnancia por todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esos cristianos hoy en día? Necesitamos con urgencia que Dios haga una limpieza en nuestros templos. Y Dios lo va a hacer. Tarde o temprano Dios va a poner su mano en la iglesia. Dios está cansado con tanta inmoralidad aún dentro de la iglesia. Sus altares están manchados. Sus altares se han ensuciado con adulterios y fornicaciones. Músicos cantando y tocando en pecado de adulterios y fornicación y lascivias. Por no orar, por no someterse a Dios. Es que Satanás está haciendo tanto daño. Por eso hoy te digo, huye de estos pecados. Y sigo leyendo lo que dice la Biblia. Verso 20. Idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Porque algunas veces cuando mencionamos la palabra idolatría, lo primero que viene a nuestra mente es, estos son los católicos. Pero algunas veces tenemos idólatras dentro de las iglesias evangélicas. La idolatría no solamente es un muñequito de yeso. No. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Hay gente que tiene el dinero como su ídolo, su trabajo, su empresa, sus negocios, sus hijos, su familia. Primero son mis hijos. Primero es mi esposo. Primero es mi esposa. Primero es mi trabajo. Primero es mi dinero. Primero es mi empresa. Le voy a servir a Dios si me queda tiempo. Eres idólatra. Dios no es plato de segunda mesa. Dios tiene que ser el primero, el segundo y el tercero en tu vida. El lugar de Dios no lo puede ocupar ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu dinero, ni tu empresa, ni tu papá, ni tu mamá. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Dios es celoso de su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Volvámonos a Dios. Saquemos estos pecados que están poniendo en riesgo tu vida eterna, tu salvación. Lo que estoy hablando es demasiado delicado para tomarlo con liviandad. No te molestes con el mensaje que te está hablando un pastor que te ama, un pastor que quiere verte en el cielo un día, que no quiere que te pierdas. Por eso la Biblia dice, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si sientes que Dios hoy te está hablando, te está llamando, búscalo. Mañana vas a querer hacerlo y posiblemente será demasiado tarde. Algunos hoy están en una cárcel, en un hospital, y lo más lamentable de todo, algunos ya están en el cementerio, ya están en la eternidad y se fueron sin Dios. Y nada pueden hacer por sí mismos. Hermanos de mi alma, huye de estos pecados, saca toda idolatría de tu vida, hechicería. Aunque usted no lo crea,
Una vez yo tuve una oportunidad de escuchar de los labios de una persona decirme: yo llevé a fulana de tal a consultar los brujos, y le estoy hablando de evangélicos. Usted escucha estas cosas y usted diría: no es posible que eso sea así, pero es la realidad. Cuidado con la hechicería. Huya de estos pecados, huya. Que todos estos pecados están provocando la ira de Dios. Estos pecados te están alejando de Dios. Dice la Biblia aquí: enemistades. Los verdaderos cristianos no tienen enemigos. Los verdaderos cristianos aman a sus enemigos. Por eso es que el evangelio es totalmente diferente. Esto no es una religión. Esto no es un fanatismo. No. Esto es un verdadero encuentro con el Dios de la gloria. De este evangelio es el que yo quiero predicar y vivir. Aquí no pueden haber enemistades. ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese resentimiento, esa enemistad, ese enojo, esa ira, esa raíz de amargura con ese ser querido, con ese primo, ese hermano, con tus padres, que porque te abandonaron pequeño? Si Cristo está entronado en tu corazón, debes de perdonar a aquel que te hizo mal. Y te voy a dar un consejo: el que perdona se sana. No hay mejor medicina para tu mal que perdonar. Si alguien te hizo mal, hazle tú un bien. Hay que sacar las enemistades. Lamentablemente, hermano, todas estas cosas se han logrado penetrar aún dentro de nuestras congregaciones. Hay hermanos dentro de la iglesia que no se hablan, que no se pueden ni ver, que no pueden sentarse en una mesa a tomar sus alimentos, porque tienen enemistad entre ellos, enojos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que estas cosas ocurran? Hay que enseñarlas. Por eso te dije hoy: huye de estos pecados. Si necesitas ayuda, pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te va a ayudar para que puedas perdonar, para que saques esa enemistad que te está destruyendo. Porque al que guarda rencores, raíces de amargura, resentimientos, faltas de perdón, sabes, te voy a decir algo: al único que se destruye es a ti mismo. Porque una persona que no perdona, tampoco Dios le puede perdonar. Eso lo dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Huye, iglesia, de estos pecados. Amigo, huye de esto. Saca en este momento. Deja que el Espíritu de Dios te ayude. Saca esa enemistad. Por ese pecado se le ha quitado la vida hasta un familiar. Familias que se han desintegrado. Hermanos, hermanas que no se hablan. Evangélicos dentro de la misma iglesia, alabando a Dios, cantando coros, predicando la palabra, ocupando puestos de liderazgo dentro de la iglesia, y tienen enemistades. ¿Cómo es posible? Ese pecado está en la lista de la gente que no va a heredar el reino de Dios. ¿Y cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda tomar un micrófono para alabar a un Dios santo que aborrece el pecado y que condena las enemistades? En la iglesia no pueden existir tales cosas.
La iglesia de Cristo debe de estar empapada del amor de Dios, de un espíritu perdonador, de unidad, de coinonía. Debe de estar agradado el Espíritu Santo de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, hoy, si estás oyendo esta palabra, saca toda enemistad. No te tardes. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios es sabio en todo lo que dice en su palabra. Hay gente que le han dado tanto lugar a la enemistad que hoy en día se les convirtió en una raíz de amargura y hoy no pueden ser felices. Hoy están atados. Hoy no pueden ni tan siquiera mirar a esa persona a los ojos. Qué lamentable. Hoy no pueden ni tan siquiera acercarte a esa persona. Si viene enfrente de ti, huyes, te apartas, sales por otra puerta. Rompe con esa malicia en el nombre de Jesús. Dios te va a ayudar. No seas cobarde, sé valiente. Para servirle a Dios se necesita valentía. En este camino no se puede ser cobarde. Si queremos ir al cielo, vamos a pelear esta buena batalla en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Pleitos. Estas cositas se ven, hermano, en las iglesias. Hermanitos peleados. Bendito sea Dios que nos dejó esta palabra. Saque todo pleito. Y hay hermanos que en lugar de ser pacificadores, son contribuidores a los pleitos dentro de la iglesia. Cuidado, no seas instrumento del enemigo, sé instrumento de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Quieres ser un hombre, una mujer bienaventurada? Sé un pacificador. Cuando tú mires esos pleitos dentro de la iglesia, llama a esos hermanos y reconcílialos. Habla con ellos. Sé el instrumento que Dios use para la gloria de su nombre. En la iglesia no pueden existir esos pleitos. Saquemos todo pleito del enemigo. Por eso es que hoy en día hay lugares donde no se siente la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se ha ido. Hay lugares donde el Espíritu Santo de Dios está contristado. Y Efesios 4:30 dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso te suplico delante de la presencia de Dios, iglesia bendita, huye de estos pecados. Es triste y lamentable ver cómo la iglesia está en pleitos en nuestros últimos días. Por eso yo no creo en ese tipo de predicadores que dedican las redes sociales para destruir el testimonio de otros, para denigrar, pensando que solo ellos son dueños de la verdad. Yo te doy un consejo, siervo de Dios, predicador. Si Dios te ha permitido predicar en estos medios, conviértete en un instrumento de Dios. Predica solo la palabra. No hables mal de nadie. Predica la Biblia. No hagas, bendito Dios, leña del árbol caído. Si tu hermano cayó en pecado, deberías de ser el primero en estar llorando amargamente delante de Dios porque ha caído uno de nuestros soldados. Eso no se celebra, eso se llora, eso se lamenta, eso se lleva delante de la presencia de Dios con lágrimas. Ten compasión de ese pastor que cayó, de ese evangelista, predicador. O si eres
un hombre entendido en las Escrituras, dale una llamada a ese hombre. Pero no hagas un video con él en las redes sociales solo por tener seguidores. No, Dios te llamará a cuentas. Y ninguno de tus seguidores estarán contigo el día que esté delante de Dios. Porque de aquí no se escapa nadie. Dios no está tomando esto a la ligera. Dios nos llamará a cuenta de todo lo que estamos haciendo. Cuidado con estar provocando pleitos en las redes sociales. No estamos de acuerdo con el error, por supuesto. Nunca debemos de estar de acuerdo. Pues entonces dediquémonos a predicar la verdad. Refutemos con las Escrituras, con la Biblia. No que yo pienso, yo me imagino, o un mensaje sin texto bíblico. No. Hablemos de la Biblia, palabra de Dios, palabra de Dios. Hoy yo estoy hablando bajo el tema, huye de estos pecados, pero te los estoy leyendo. Mira, pleitos, celos. Aquí está, huye de ese pecado. Hay una de celo ministerial hoy en día, hermano. Muchos dividen hasta concilios, dividen iglesias por celos ministeriales. Yo te voy a decir algo. Al hombre que Dios llama, a la mujer que Dios llama, no tiene cómo justificar el sentir celo por el ministerio de otro. Porque lo que Dios te dio a ti, no te lo quita nadie. Y lo que Dios le dio a él o a ella, no se lo quita nadie. Aprende a glorificar a Dios por la victoria de los otros. Aprende a gozarte cuando no seas tú el que Dios está usando, sino que a otro. El día que aprendas a disfrutar la bendición de los demás, el que Dios use a otros ministerios, a otros predicadores, pronto Dios te usará a ti también poderosamente. Saque el celo ministerial. Deja que el Espíritu Santo Dios trabaje contigo, porque muchas veces estas cosas no se dicen, porque están ahí ocultas aquí en el corazón. Y damos hasta abrazos, hasta besos. Hasta felicitamos, que Dios te bendiga, varón, que Dios te siga usando. Pero por dentro sentimos celo. Cuidado. Cuidado. Incluso cuando miramos a otro crecer, ni vemos sus videos. No, hermano, no lo oigas. No lo sigas. Hay celo. Posiblemente hasta te habías hecho un seguidor de esa página, pero te sales porque dices, ay, ya me superó. ¿Que acaso tú estás trabajando para ti o para una organización? Aquí se trabaja para Dios. Aquí la gloria es de Dios. Si son 2 seguidores, gloria a Dios. Si son 2,000, gloria a Dios. Si no es ni uno, gloria a Dios. Tú predica la palabra. Aquí no estamos por los likes. Aquí no estamos por la aprobación de los hombres. El apóstol Pablo decía que si buscamos agradar a los hombres, dejaríamos de ser siervos de Jesucristo. Sácala los celos. Otro pecado más, la ira. Qué lamentable es ver un hombre bajarse de un púlpito y ser usado por Dios, haber predicado un sermón que tocó multitudes, y haber orado por los enfermos y que los enfermos hayan sido sanos, que Dios te haya usado en los dones del Espíritu, en profecía, en don de ciencia, milagros, sanidades, que multitudes se hayan convertido a Cristo.
y que por cualquier bobería se manifieste en ti ese espíritu de ira. Qué lamentable. Yo te voy a decir algo, hermanito, de mi alma. Este evangelio no es por ser predicador ni ser pastor. Este evangelio consiste en vivir la palabra. ¿Cuántos siervos de Dios padecen de un espíritu de ira? Que usted los mira predicando la palabra y predicando, pero con cualquier cosa están molestos. Se les manifiesta el espíritu de ira. Pelean con cualquiera. Pierden su compostura. Pierden hasta la ética ministerial. Discuten con cualquiera. Cristianos y aún ministros del evangelio. Saca ese pecado, huye de ese pecado. Hay gente que está atado por la ira. Aún predicadores que en su casa nadie le cree lo que predica. Ni sus hijos, ni su esposa, porque tiene un espíritu de ira. Y aquel hombre que está en el templo con traje, corbata, bien vestido y predicando un tremendo sermón, pero cuando llega a la casa, sus hijos se acercan y le dicen: apártate, con un humor insoportable, con un carácter pesado, lleno de ira. Saquemos de estos pecados, huyamos de ellos. Contiendas. Mire, hermanito, nunca, pero nunca te rebajes a contender con nadie. Esta palabra no fue dada para contender, sino para edificar, para bendecir a aquellos que no conocen a Dios. Nunca entres en contienda. En las contiendas lo único que provoca es tropiezo a los que no son cristianos. Por eso es que yo lamento tanto cuando yo miro a algunos predicadores en las redes sociales metidos en contienda. Yo te tiro, tú me tiras, yo digo, tú dices. No, mi hermano, le hacemos daño al evangelio. Recapacitemos. Huyamos de estos pecados. Cuidado con la contienda. Nunca te pongas a discutir con nadie, menos en las redes sociales. Si van a hacer algo así, váyanse en privado, pero háganlo en paz. Háganlo con madurez. No anden buscando quién tiene la razón. Váyanse a la Biblia. Y si yo estoy equivocado, lo único que tengo que hacer es reconocerlo. Y no pierdo nada. Gano. Porque el que tiene la humildad y la capacidad de reconocer que se equivocó en algo, eso es grandeza de verdad. Pero hay gente que están equivocados y cometen grandes errores en la vida. Pero como tienen un orgullo por las nubes, no admiten consejo. Y siguen en su contienda. Y allá van murmurando solo. Sí, Dios sé, dice, pero al final ellos son los que tienen la razón. No, mi hermano. Démosle lugar a Dios que trabaje en nuestras vidas. Saquemos, huyamos de estos pecados, contiendas, disensiones. Y voy a acelerar un poco porque el tiempo se me está yendo. Herejías. No nos pongamos a predicar herejías en las redes sociales. Prediquemos la Biblia. Prediquemos la palabra de Dios. Luego, envidias. Saquemos todos estos pecados.
todo esto está lastimando la iglesia. La envidia es cuando tú estás deseando lo que tiene el otro. Que quieres tener más vistas que las que tiene el otro. Que estás hasta pierdes el control por la envidia que sientes por lo que los demás hacen. Hermano, glorifica a Dios. Disfruta a Dios. Sé feliz con Dios. Sé feliz con lo poco, lo mucho que Dios te ha dado. Sé feliz y conforme con la bendición que Dios te ha proveído. Si Dios le dio a aquel más que a ti, bendito sea Dios. Lo importante es que los dos vayan al cielo. Aquí no podemos vivir en envidias con lo que tiene nuestro hermano. Alabado sea Cristo. Homicidios. La Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. No es solamente aquel que le quita la vida a otro o priva de su vida a otro, sino aquel que aborrece a su hermano. Jesucristo fue tan profundo en esto. Cuidado. Borracheras. ¿Cuántos hermanitos que todavía están en la iglesia y se dan sus saliditas de una semana, 2 semanas y se dan sus borracheras? Huye de estos pecados, huye. Huye, que Dios te ama. Aleluya. Escapemos, iglesia amada. Orgías. Ten cuidado con hacer cosas abominables delante de Dios. Guárdate. Huye de estos pecados. Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Todo lo que se parezca a esto, lo que sea semejante o parecido a esta lista de pecados que hemos hablado. Dice aquí, mire la Biblia, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo dice el pastor David Gutiérrez, lo dice la Biblia. No heredarán el reino de Dios. Si tú estás en esta lista de pecados, te digo con un dolor inmenso, y no te quieres apartar de ellos, no podrás heredar el reino de Dios. Por eso el tema es: huye de estos pecados. Huye. Todavía hay esperanza. Todavía hay salvación en Cristo Jesús. Escapa por tu vida. Sé inteligente. Dios te ama. Sé sabio. Y por eso dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ya Pablo había hablado de estas cosas, porque estas son las cosas que se le tienen que estar enseñando a la iglesia, a la humanidad. No estar predicando evangelios de prosperidad, no estar hablando de cosas que, bendito Dios, no edifican al pueblo. Pablo decía, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Y por eso hoy yo te digo, si tú encuentras ese pecado en tu corazón, huye de él. Hazlo por amor a Dios y amor a tu alma. Voy a dejar este mensaje hasta aquí. Si la palabra de Dios te ha ministrado, si tú sientes que Dios ha hablado a tu vida y estás apartado de Dios, te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Si estuviste sirviéndole a Dios, pero te has descuidado y te has apartado del camino, vuelve. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Déjame hacer esta oración contigo. Sé sincero delante de Dios. Habla con Él. Allí en ese baño de lágrimas, habla con Dios. Señor Jesús, di conmigo, Señor Jesús, en este momento te acepto, me reconcilio contigo, te pido perdón porque reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu y lávame más y más de mi maldad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias, Jesús, por haberme perdonado y limpiado de toda maldad. Amén. Quiero orar por ti que has sido sincero, que has abierto tu corazón a la palabra de Dios, que estás poniendo en práctica lo que dice la palabra y has empezado a huir de estos pecados. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos esos hombres y mujeres que en este momento te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Mira aquel que ha oído tu palabra y está huyendo del pecado. Ayúdalo en el nombre de Jesús. Fortalécelo. Bendito sea, Padre. No lo sueltes. Libértalo de todo pecado en el nombre de Jesús. En tus manos santas pongo a cada vida para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, te pido también por los enfermos. Enviamos el poder de tu palabra a donde estés enfermo, enferma. Y por tus llagas, sé sano en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estaré orando por ustedes. No olvides compartir la palabra, suscribirte a nuestros canales y ser parte de todo lo que Dios está haciendo. Y la gloria sea solamente para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora siempre por este servidor y por su familia y el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Dios le bendiga a todos.